Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y doy gracias al Señor por el privilegio de poder compartir este nuevo culto virtual. Sean bienvenidos cada hermano o hermana en Cristo que están escuchando este mensaje. En estos tiempos difíciles estamos a domingo 27 de marzo del año 2022. Año difícil, año que se agrega a lo difícil que han sido los años anteriores. Las cosas se han ido agudizando en estos últimos años y los cristianos, quienes amamos a Dios, y todo el mundo ha estado viviendo estos tiempos nuevos, esta nueva normalidad que tiene mucho estrés, que agregó un estrés a nuestra vida y que lo he compartido en mensajes anteriores. Hoy día he titulado el mensaje Conversando con la Iglesia. De pronto es importante conversar con la Iglesia para transparentar en qué estamos, qué tiempos estamos viviendo, para transparentar eh, qué es de nuestras vidas, porque claramente desde que paramos presencialmente, cuando la cantidad de contagios era impresionante en Chile en relación a las nuevas enfermedades, y cuando se retrocedió de fase, dejamos de congregarnos presencialmente. Si bien estamos cerca de volver a congregarnos presencialmente, gracias al Señor, este culto es virtual y los invito a que se concentre, a que tenga como siempre le voy aconsejando, un papel, un lápiz, su Biblia, anote los versículos que voy a ir citando y posteriormente usted ahí los va analizando ya con la tranquilidad, es lo que yo le recomiendo. Entonces vamos a esta conversación que quería tener con ustedes. Esta conversación, yo recomiendo, amada iglesia, que tenemos que estar atentos a la política exterior, a lo que está pasando en el mundo internacionalmente, porque hay muchas señales que están hablando de los tiempos que estamos viviendo, señales como compartí en el sermón anterior, en todos los ámbitos de nuestras vidas que cada uno de nosotros nos toca vivir día a día, estamos experimentando señales, estamos experimentando lo que yo llamo tipos de, ¿cierto? Hay tipos de señales o tiempos, ya hemos predicado tiempos como en los tiempos de Noé, por ejemplo, como en los tiempos de Lot, como en los tiempos del justo que aflige su alma, y el Señor, gracias a su amor, a su misericordia, ha permitido que la palabra vaya llegando en los momentos precisos para que la iglesia sepa, para que los cristianos vayamos conociendo los tiempos que nos tocó vivir. Entonces, el consejo es que estemos atentos a la política exterior y a las señales. Si bien hoy día el centro de atención es Ucrania, con esta invasión rusa, también van a salir en un tiempo cercano, seguramente dentro de este año, lo que se va a mover este mapa profético con la nación de Israel, con Irán. Hay que estar atento a esos conflictos. Y las señales serán en etapas, lo que yo le llamo etapas del tiempo del fin. Quiero dar algunas noticias. La primera noticia, Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, señaló en la ONU cosas que a mí me parecen
señales, por eso recomiendo que estemos atentos a la política exterior, lo que está pasando en el mundo, porque el mundo, las señales están hablando, y quienes no las quieran ver, simplemente, en mi opinión, van a tener que dar cuentas delante de Dios, porque Dios va a decir, bueno, yo envié señales, y cada persona va a tener que decir por qué no las quiso ver, por qué no las quiso oír y por qué no las quiso poner en práctica. Ese ya es un tema personal. Entonces, este ministro en la ONU dijo cosas que en mi opinión son espeluznantes, son terroríficas y que nos deben llamar a nosotros a, a estar velando porque el tiempo es más cerca de lo que nosotros creemos. Este señor dijo, vamos a rehacer el mundo. Una palabra de moda, hoy día todos quieren refundar, en todos lados se creen que están inventando el hilo negro y cada persona que habla, especialmente los más jóvenes, sin tener la experiencia que va dando el paso de los años, comentan cosas y aseveran cosas que no tienen fondos, no tienen fundamentos, sino que solamente tienen la emoción de una persona joven, y eso es grave, en mi opinión. Entonces este ministro dice, vamos a rehacer el mundo, aplicaremos la nanotecnología, dice, puedes ocultar tus secretos a tus amigos, a tus padres, a tus hijos, pero no a Google. Sigue señalando este político, no habrá ningún lugar para esconderse. Aquí se empieza a poner terrorífico. No habrá ningún lugar para esconderse. Ciudades inteligentes, las cuales ya existen, obviamente, estarán llenas de sensores. Control total. Todo el mundo bajo vigilancia las 24 horas del día. Y termino lo que de decir lo que me llamó la atención de este discurso, termina diciendo una futura Alexa, inteligencia artificial, te estará observando. Entonces, como cristiano, como cristiana, quiero que pongas atención a la política exterior, a las cosas que se están diciendo, porque si tú no lo haces, de pronto te vas a dar cuenta que van a suceder cosas y tú no vas a estar preparado y tú no vas a estar preparada para dar respuesta a quienes te pregunten qué está pasando, y tampoco vas a estar preparado o preparada para saber cómo enfrentar lo que te tocó vivir. Entonces, por eso es importante que estemos atentos, estemos atentos. Otra noticia, noticia número 2. Rusia anuncia una guerra total contra Occidente. Dice, Ucrania seguirá bajo fuego. Analistas indican que se iniciará ya una etapa más alta en la guerra, que sería una guerra biológica y uso de armas químicas. Hoy día en la mañana, cuando vi un poco de noticias, eh, mostraban al presidente Biden en Polonia eh, conversando con los refugiados de Ucrania. Es decir, esto se está poniendo más complicado porque, um, porque tenemos peligros de que estos conflictos escalen a etapas mayores. Eh, si esto va escalando, podemos estar frente a una guerra que solamente la va a detener el anticristo. Como lo he predicado en mensajes anteriores, la persona que traiga paz y seguridad al mundo, un mundo que estará en guerra y rumores de guerra, como lo dijo Jesús
cuando le preguntaron los discípulos, ¿cuáles serán las señales de tu venida? Y Jesús parte diciendo, primero, que nadie los engañe. Tremendo, que nadie los engañe. Si tú miras, amado o amada, los que tienen más años en la fe, analicen cuántas personas que eran cristianas hoy día ya no lo son porque pertenecen a grupos, a movimientos o a sectas que no tienen nada que ver con el mensaje bíblico ni con la sana doctrina. Por eso Jesús dijo que una de las grandes señales del fin de los tiempos era que nadie te engañe. Entonces se está escalando a una guerra que podría llegar a niveles tan altos que solamente las va a detener este hombre que cita Apocalipsis, ¿cierto? Que es el anticristo. Y es ahí cuando ya simplemente la iglesia, cuando aparezca este hombre, como lo he dicho en sermones anteriores, la iglesia va a ser arrebatada y ya no va a estar para poder ver esta tribulación que va a venir sobre el mundo, que va a ser sometido a juicio. Reflexión en relación a las noticias que estoy dando. Marcos 13:29, anótalo, dice así: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Otro versículo, Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Reflexiones sobre las noticias que estamos viendo. Entonces, conversando hoy día, el mensaje que quiero entregar a la iglesia es que lo que dice Lucas 22:32, en el contexto Jesús le está hablando a Pedro. Dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús le está hablando a Pedro y este versículo quiero compartirlo con la iglesia para que lo sintamos como nuestro, que Jesús nos está diciendo, pero yo he rogado por ustedes para que su fe no falte, porque son tiempos donde la fe, muchos van a caer. La palabra dice que muchos van a ser engañados, aún los escogidos. Entonces, hoy día muchos cristianos estamos viviendo procesos de enfermedad. ¿Por qué? Porque Dios está probando nuestra fe, Dios está probando tu fe, mi fe. Dios ve cómo sus hijos responden a esas pruebas. Dios observa nuestras reacciones. ¿Por qué? Porque es necesario que seamos probados. Muchos cristianos, aparte de la enfermedad, se sienten solos. Dios está contigo, Dios está con nosotros, probando nuestra fe. Anótalo, primera de Pedro 1, versos 3 al 9. Primera de Pedro 1, versos 3 al 9. Dice así la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, no mediante la religión. Y eso es importante que lo analices tú para que no caigamos en ser religiosos y para que lo puedas compartir con las personas que tú amas, de que las religiones no salvan. Ser católico no te salva por ser católico.
lo que te salva es la fe en Cristo. Ser evangélico no te salva por ser evangélico. Lo que te salva es la fe en Cristo. Por eso la palabra dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el último tiempo, en lo cual vosotros os alegráis, y atención acá, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces la palabra está diciendo que los cristianos van a ser afligidos en diversas pruebas al final de los tiempos. No vas a estar en pruebas tú porque seas más pecador que el hermano que tú conoces en la iglesia y que se sienta en otro lado, o la hermana que tú conoces en la iglesia y se sienta en otro lado. No, es un tema de Dios con cada cristiano y que va a ser sometido por un poco de tiempo, si es necesario, van a ser afligidos en diversas pruebas, para que no nos confundamos, para que ¿para qué vamos a ser sometidos a tantas pruebas? Para que sometida a prueba tu fe, mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amas sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo ves, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es lo que me ha dado mucha vuelta en este último tiempo. Por eso quise dejar el mensaje de hoy día a una conversación con la iglesia, obviamente con los que se quieran conectar. Dice, obteniendo el fin de vuestra fe, el verso 9, que es la salvación de vuestras almas. En el sermón anterior lo dije, yo creo que estamos en tiempos donde tienes que preocuparte de tu salvación, donde tengo que preocuparme de mi salvación. Es decir, pastor, usted está diciendo que no tenemos que predicar más. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que aún predicando, igual como lo has hecho siempre, que aún compartiendo la palabra, como lo has hecho siempre, el tiempo difícil que estamos viviendo requiere que te preocupes de tu salvación día a día. Día a día. Son tiempos difíciles, amada iglesia, y por eso te digo, es necesario que entendamos que es así, que son tiempos difíciles. Son tiempos donde la violencia se está viendo desatada de una forma impresionante. Entiendo en el poco tiempo que me queda para ver noticias que se tuvo que cerrar un colegio en Valparaíso porque simplemente el establecimiento educacional no puede controlar las peleas a cuchillazos e incluso con armas entre los alumnos, profesores golpeados, inspectores golpeados, una violencia salvaje. Entonces, como estamos viviendo este tiempo distinto a tiempos anteriores, claramente personas mayores podemos dar fe que tiempos anteriores a estos tiempos fueron distintos, sí, fueron distintos. Entonces, señales, amado, amada, cristiano que estás escuchando este mensaje, son tiempos distintos, requieren un nivel de fe distinto, requieren subir nuestro nivel de fe y requieren estar atentos a nuestra salvación día a día. El versículo que leí recién dice, por un poco de tiempo, nuestra fe está siendo sometida a prueba. Tu fe está siendo sometida a prueba y es necesario que así sea. A través del fuego, nuestra fe es probada. A través del fuego de la prueba, nuestra fe es probada. ¿Por qué? Porque no basta con decir, yo soy cristiano, o no basta con decir, yo creo en Cristo.
creo que cada vida tiene que dar frutos, porque también vivimos un tiempo donde cuesta reconocer si la persona que tú tienes al frente es cristiano o es cristiana. Son tiempos donde cuesta. Antes era más fácil, hoy es más difícil, cuesta reconocer. ¿Por qué? Porque cuesta ver los frutos en medio de una sociedad más difícil. ¿Por qué? Porque es la sociedad de la última generación, es la sociedad que nos tocó vivir en este tiempo de principio de dolores, de principio de dolores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Amado, amada, aferrarte a la cruz de Cristo, aferrarte a la cruz de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Es el tiempo donde se van a mostrar los que verdaderamente aman a Dios. Muchos retrocedieron, y lo he dicho en los últimos sermones, y lo voy a seguir diciendo, muchos retrocedieron en los principios de dolores que vengo predicando desde el año 2020, profundizando este tiempo que nos tocó vivir, los principios de dolores. Con los principios de dolores que llegaron al mundo, muchos cristianos dejaron de serlo, muchos cristianos retrocedieron porque simplemente no están de acuerdo con vivir el principio de dolor. Y eso es grave. Eso es grave. ¿Por qué? Porque está escrito y porque se predicó. Si fuéramos una iglesia que nunca hubiera predicado lo que venía, yo justificaría. Pero si somos una iglesia que durante años hemos venido advirtiendo lo que va a suceder, simplemente la responsabilidad cae en la persona que escuchó y no puso en práctica lo que escuchó, no puso en práctica su fe. En medio de las pruebas y cuando vamos pasando las pruebas, nuestro espíritu refleja más luz. Y ahí podemos vernos y decir, sí, nosotros somos de Cristo, somos de la fe de Cristo, somos del Evangelio de la cruz de Cristo. Muchos dejaron de confiar en Dios y por eso tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que la persona volver con arrepentimiento. Yo muchas veces, como pastor, puedo decir que veo gente que vuelve y que vuelve a analizar. Voy a ver cómo está funcionando esta cosa. Voy a ver cómo está el mensaje. Voy a ver la carta, el menú de la palabra del día de hoy para ver si realmente voy a poner mi esfuerzo en volver o simplemente voy a ver la carta y voy a subir en las redes sociales mi disgusto con esta carta, con este menú de la iglesia. ¿Por qué? Porque no me gusta. No me gusta que me hablen así. Entonces, cuando estas personas dejan de confiar en Dios, para volver tiene que haber un arrepentimiento. Por eso en el culto anterior también señalé el tema con los jóvenes. Con los jóvenes hay un temazo. Yo entiendo que claramente el amor de padres, el amor de abuelos, hace que nosotros tratemos de pintarle un evangelio distinto para que el joven sea atraído. Pero si tú quieres un consejo de hoy día, dobla tus rodillas, ayuna y ora por esos jóvenes para que cuando lleguen con arrepentimiento, lleguen dispuestos a decir, ¿sabes qué, Señor? Yo dejo estas divinidades a las cuales sigo, yo dejo estas ideologías a las cuales venero a un punto religioso. ¿Para qué? Para venir en libertad y someterme a la palabra del Señor. En vez de abrazarse y aferrarse a la cruz de Cristo, prefirieron la oscuridad. Y esa oscuridad tiene consecuencias. Entonces, iglesia, es tiempo de arrepentirse.
Es tiempo de aferrarse a la cruz. Muchas pruebas vienen sobre la iglesia de Jesús. Usted me pregunta, pero pastor, ¿por qué? ¿Por qué vienen pruebas si nosotros somos la iglesia de Jesús? Usted mismo lo está diciendo. Las pruebas vienen porque Cristo no puede venir por una iglesia sucia. Y en mi opinión hoy la iglesia está sucia y por eso estamos siendo sometidos a tantas pruebas, porque Cristo tiene que venir por una iglesia pura y sin mancha. Entonces, está entendiendo que la gente cristiana no está siendo probada porque es pecadora y está probando a los que no les pasa nada, es porque son buenos, y a los que están viviendo pruebas es porque están luchando con el pecado. No, no es así, eso ya pasó. Entonces, por eso te digo, te llamo a entender los tiempos que estamos viviendo. El cristiano verdadero, la cristiana verdadera están siendo sometidos a diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Y Cristo viene por una iglesia pura y sin manchas. Y la iglesia de hoy está sucia. Y son oportunidades que Dios da en su amor y en su misericordia de seguir esperando la reacción de sus hijos. En mi opinión, hoy la iglesia está sucia. ¿Por qué está sucia? Porque tiene las manos manchadas con sangre inocente. Leía la semana la iglesia inclusiva, en la cual no estoy de acuerdo, es una iglesia que no es de sana doctrina, y veía cómo la iglesia está sucia y está tolerando el traer el pecado del mundo a la iglesia. Y muchos cristianos han caído en eso. Y a lo mejor tú ni siquiera te has dado cuenta. ¿Por qué? Porque no estás actualizado. Tienes que resetearte para entender qué es vivir en principio de dolores. Entonces la iglesia tiene las manos manchadas con sangre de inocentes. Muchos le han dado vuelta la cara a Dios. ¿Y qué nos dice Dios? Vuelvan a mí, confíen en mí y crean en mí. Algo básico, pero necesario compartirlo y predicarlo. ¿Y por qué Dios quiere que vuelvan a mí, confíen en mí y crean en mí? Porque vendrán cosas mayores. Anótalo, Santiago 1, versos 2 y 3. Santiago 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces debemos perseverar en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? La pregunta. Porque solo resistirán lo que viene aquellos que estén cimentados en la fe. Quienes no estén cimentados en la fe, tal como sucedió con el principio de dolores, con las pandemias, con las cuarentenas, con el COVID, van a dejar la fe y se van a volver atrás. Por eso la palabra está diciendo que debemos perseverar en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Porque solo resistirán aquellos que estén cimentados en la fe. Entonces, iglesia, debemos aprender a perseverar, mirando la meta sin bajar los brazos. Nuestro espíritu debe ir de victoria en victoria, aunque nuestro cuerpo esté enfermo. Primera de Corintios 10:13, anótalo, vamos concluyendo. Primera de Corintios 10:13, dice así: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Gracias, Señor. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino también, justamente con la tentación, traerá la salida. Otro versículo, anótalo, Job 19, versos 25 al 27. Job 19, tremendo versículo. 25 al 27, pero en cuanto a mí, dice Job, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Amén. Estoy de acuerdo.
y después que mi cuerpo se haya descompuesto, dice Job, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré, así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Al igual que Job, nosotros tenemos que la venida del Señor nos llene de esperanza, nos llene de asombro, que las cosas que van a pasar a mayores escalas, las cosas que vas a ver en las noticias, las cosas que vas a escuchar, las cosas que van a pasar acá en tu propio país, te den la fuerza para decir Maranata, para decir Cristo viene, para decir mi corazón anhela que Cristo venga, porque yo quiero ser redimido. ¿Por qué? Porque este mundo enferma, porque tal como el justo Lot afligía su alma con las cosas que veía y escuchaba, hoy día hay muchos justos, hoy día hay muchos hombres justos, hoy día hay muchas mujeres justas que afligen su alma con lo que ven y lo que escuchan, pero también al otro lado hay cristianos que no afligen su alma con las cosas que ven y que escuchan, sino que simplemente ignoran y dicen, no importa, no importa, hay que ser paciente. Amados, Cristo está a la puerta. Yo no sé qué quieres esperar ver tú, qué quieres esperar oír tú, para resetearte y actualizarte en que el cristianismo de hace 30 años atrás no es el mismo de hoy día. El cristianismo de hoy día requiere un mayor nivel de fe del que teníamos hace 30 años atrás. Por eso hablo de despiertos y de dormidos. No es porque yo me crea superior. No, no es así. El que me conoce de verdad sabe que no es así. Hay una guerra de fe desatada. Hay una guerra de fe. Muchos están siendo probados y muchos que no han sido probados van a ser probados. ¿Para qué? Para alcanzar un mayor nivel de santidad, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces hay hartas palabras fuertes dentro de la Biblia. Entonces el tema es por qué no se comparten. ¿Por qué de pronto se comparte un cristianismo de picnic, un cristianismo de una once relajada donde todos nos riamos y contemos cosas lindas? Porque el mundo es lindo. Si tú estás en esa parada, analiza, ora y que el Señor te muestre. Ese es mi pensamiento, amada iglesia. Mientras la noche avanza, tenemos que estar velando. Ahí sí que yo me estoy de acuerdo. Tenemos que estar velando mientras la noche avanza, mientras las tinieblas avanzan, tenemos que estar velando. ¿Por qué? Porque las cosas no van a mejorar. Si te lo están diciendo, yo te invito a que profundices en la palabra, a que escudriñes las escrituras, a que escuches pastores de sana doctrina. Te puedo decir, escucha a Suyel Michelin, escucha al pastor Paul Washer, escucha al pastor John MacArthur, escucha al hermano, hay un hermano que tiene unas prédicas tremendas, creo que se llama Juan Bass, si no me equivoco, y vas a ver pastores de sana doctrina que te van a decir qué es el cristianismo. Aún tenemos iglesias que están anunciando que se vienen tiempos mejores. Mi responsabilidad es decir la verdad. Las señales hablan de que se vienen tiempos terribles. Vienen tormentas sobre la iglesia. Así es, vienen tormentas sobre la iglesia. ¿Estamos preparados para, con un nivel mayor de fe, para resistir esas tormentas?
Es la pregunta que yo quiero dejarte en esta conversación. Amados, con esto concluyo, el que se quede atrás, el que crea que hay que tener la misma fe de hace 30 años atrás para llevar a un niño a la escuela dominical y ese niño iba a ser un tremendo cristiano, eso se derrumbó, eso se derrumbó. Amado, hoy día si tú a los 8 años no tienes a un niño enseñándole la palabra del Señor, orando por él, lo vas a perder. Las redes sociales y el humanismo lo van a matar. ¿Por qué? Porque si tú crees que con los 40 minutos de palabra que le enseñan el domingo en la iglesia, si es que se congregan estos niños o estos jóvenes, son suficientes para enfrentar los cientos de horas, las miles de horas que aprenden en los colegios, en las universidades y en las redes sociales, que aprenden ateísmo, eso es lo que enseñan las redes sociales. Como dije el culto anterior, estamos frente a una guerra total, todo el mundo contra Jesús. El que se quede atrás no podrá soportar lo que viene. Hebreos 10, 38 y 39. Anótalo. Hebreos 10, 38 y 39. Mis justos vivirán por la fe. Gloria a Dios. Pero no me complaceré con nadie que se aleje. ¿Te fijas que es bueno escudriñar la palabra? No me complaceré con nadie que se aleje. Entonces, no es alejarse y después venir a ver el menú. No, no es alejarse y venir a ver la carta. Es si te alejas, volver arrepentido. Si no, no vuelvas. Hay que volver arrepentido. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. No lo dice el pastor Luis, lo dice la Biblia en Hebreos. Verso 39, pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Gracias, Señor, por su palabra. Amados, es el tiempo de despertar a los que están dormidos y es el tiempo de caminar por fe y no por vista. Esa es la conversación que quería tener con la iglesia en este día domingo. Gracias al Señor que se pudo hacer. Amados, un abrazo, que el Señor te bendiga, que tengan una semana de victoria, que puedan analizar la palabra que fue dada a través de esta conversación entre el pastor y la iglesia, que puedan escudriñar las escrituras, que puedan orar para pedirle al Señor un mayor nivel de fe, que el Señor nos ayude a subir nuestro nivel de fe. Nos vemos el próximo domingo, amados, que el Señor les bendiga. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Bendiciones.